Hace un tiempo presentamos dos conferencias prácticamente seguidas de la casa donde vivió Ellen White en Elmshaven, Santa Elena, California. De cuando estuve en ese lugar pudimos hacer unas filmaciones y hacer bastantes comentarios al respecto. Mostramos fotografías, cómo era el interior, algunas cosas que habían sucedido allí, pero hoy vamos a tener un punto especial. Es el apartado en que ya llega Ellen White al final de sus días. Ella falleció en ese mismo hogar y vamos a tener hoy una parte doble. Por un lado vamos a ver cómo hay una filmación que ellos ofrecen en un DVD en este lugar y cogeremos solo una pequeña parte donde se narra parte de biografía precisamente de la vida de Ellen White. Pero después vamos a tener nosotros, a su vez, otra parte que tendrá que ver con otro asunto, los momentos finales de la vida de Ellen White y el funeral allí, en Elmshaven. Como os decía, vamos a tener esta doble parte en la temática de hoy y vamos a empezar precisamente con esto. Esta es la portada y la contraportada del DVD que ofrecen en ese lugar, que también se puede pedir, supongo, por correo, donde hay partes que ya estuvimos mostrando, además de todo lo que filmamos nosotros mismos y fotografías propias, etc. Pero de aquí vamos a extraer una parte final que es muy breve, dura 11 minutos, donde una señora explica precisamente algunas anécdotas de la vida de Ellen White, muy breves, que mucha gente desconoce, pero que van a ser significativas para nosotros porque después nos va a ayudar a introducirnos en esos últimos momentos ya de su vida que vale la pena saber. Vamos a ver ahora el vídeo. On a Sunday afternoon in March 1907, Elder and Mrs. S.N. Haskell were here, visiting with Mrs. White. They were good friends. They were encouraging each other in their Christian walk. And after they left, Mrs. White was very, very weary. So she went up to get ready for bed. Took her a long time to fall asleep because she hurt all over her body. About an hour after she finally did fall asleep, it was about 9:30 in the evening, she went to turn over and she was free from pain. As I turned from side to side and moved my hands, I experienced an extraordinary freedom and lightness I cannot describe. The room was filled with light, a most beautiful, soft, azure light.
and I seemed to be in the arms of heavenly beings. I felt such peace, peace so full and abundant no words can express it. I raised myself to a sitting posture, and I saw that I was surrounded by a bright cloud, white as snow, the edges of which were tinged with a deep pink. The softest, sweetest music was filling the air, and I recognized the music as the singing of angels. Then a voice spoke to me, saying, "Fear not, I am your Savior. Holy angels are all about you." Then this is heaven, and now I can be at rest. I shall have no more messages to bear, no more misrepresentations to endure. Everything will be easy now, and I shall enjoy peace and rest. Oh, what inexpressible peace fills my soul. Is this indeed heaven? Am I one of God's little children? And shall I always have this peace? The voice replied, "Your work is not yet done." The end of August in 1900, Mrs. White and a party of 12 left Sydney, Australia, bound for San Francisco. They made 3 stops along the way, one in New Zealand, Samoan Island, and Honolulu. And the Samoan Island, Mrs. White wanted to go out on shore. There were believers there, and she wanted to give them some encouragement. The big ship had to stay out in the deep water, but the Samoans sent out small boats to bring them in. The small boats could not be beached to where it was dry to step ashore, so 2 big Samoans came up to Mrs. White. They made a hand chair. She sat on their hands with her arms around their necks, and they carried her to the shore, and she sat on a dry rock to watch the others come in. A large Samoan man came up to May, Willie's wife. He said, "Give me the baby." That was Gracie. He had an umbrella to keep the sun off the baby's face. Then he said to May, "Now get on my back, piggyback." She got on his back, wrapped her legs around his body, her arms around his neck, her full skirts billowing as they came toward the shore. Mrs. White began to giggle. Then she began to laugh. She laughed so hard she fell off the rock she was sitting on. And the shells, these very shells, were gifts to her from the Samoan people. She loved having the shells in her home because it helped her remember that fun family experience. She was in Fairhaven, Massachusetts. Some people that lived on an island just off the coast called West Island wanted her to come and visit them. She made arrangements with a Mr. Gurney to take her there. And so after he closed his blacksmith shop for the evening, he went to the place where Ellen was staying. When he got there, he found that she was ill. Did not appear she was going to be able to go. But they had prayer. She got up and got dressed, and with her sister Sarah and a friend, accompanied Mr. Gurney to the boat. He did not have a boat of his own, and he had borrowed a sailboat to take them to the island. The boat was fastened in a small bay through which they had to go a narrow and rocky passageway to the open water. By the time they really got underway, it was
becoming night. And very soon a storm came up. Thunder, lightning, torrents of rain. And in the boat, which was going from side to side, the water was splashing over, was Ellen, her sister and friend, and Mr. Gurney. And they felt that their lives would be lost because of this storm. Ellen got down in the bottom of the boat, and she called on the Lord to save them. God gave her a vision, telling her that he would dry up every drop of water in the ocean before he would let her be lost, because her work for the Lord had just begun. And even though the storm continued, the boat became a place of praise. They sang and they thanked God, and they felt assured that their lives would be saved. Mr. Gurney dropped the anchor, trying to hold the boat more steady, but the anchor just dragged along the sea. They were getting close to the island, and so they called for help. A little girl was still awake, heard their cries, went to her father. He got up, got his boat, came out to save them. He tied the sailboat behind his boat, and they headed for the island. But the waves and the wind were still blowing and moving, and the boat became untied and was lost in the darkness. The next morning, when the group got back to Fairhaven, Mr. Gurney went to the man he had borrowed the boat from and found out that the boat was very safely back in this narrow, rocky passageway, and was where the college, which has become Pacific Union College, was located first in Healdsburg in 1882. After Mrs. White came back from Europe, she lived in Healdsburg, and she would have college girls living in her home, working to help their way through college. One day, one of these young women, passing Mrs. White's bedroom, noticed her hairnet on the dresser. And for some strange reason, she knew not why, she picked that hairnet up. She took it to her own room. She opened her trunk, and she put it in there. That night at worship, Mrs. White spoke to the girls, and she said, "My hairnet is missing. Does anyone know what happened to my hairnet?" No one said a word. A day or so later, as Mrs. White passed the girls' bedroom, a strong impression came to her. Look in the trunk. She didn't want to do this because this was the girl's personal belonging. But again the impression came. Look in the trunk. So Mrs. White went into the room. She lifted the trunk, and there was the hairnet. That night, at worship again, Mrs. White said, "Does anyone know where my hairnet is?" No one said a word. When the girl went to her room, she went to the trunk. She took out the hairnet. She lighted her lamp and put the hairnet up here, and it went poof.
She thought, that's the end of the hairnet. I won't have to hear any more about that hairnet. The next day, God gave Mrs. White a quick flash of a vision in which she saw the lamp and she saw the hairnet burning. Mrs. White already knew who had it, who had taken the hairnet. And she lovingly went and put her arms around the girl and told her she knew what had happened to her hairnet. The young lady was very sorry, and she became a Bien, hemos visto tres experiencias distintas que vivió Ellen White, que tienen su parte muy humana, que denotan claramente que era una persona como cualquier otra, pero sí, en la última de ellas vemos algo especial, y es eso que ella recibió durante tanto tiempo y tantas veces, visiones. Y gracias a esas visiones, muchas personas llegaron a hacer cambios en sus vidas que les influyeron para poder ser una luz para muchos más y evidentemente conseguir la salvación. Dicho todo esto, vamos a adentrarnos en este libro que muchas personas desconocen que existe, Notas biográficas de Elena G. de White. Es un libro donde se narran muchas de sus experiencias a través de todos los años de su ministerio. Y vamos a mirar nosotros esta parte, ya es el último de los capítulos, el 58, que dice la última enfermedad. Y vamos a ver en esta lectura detalles muy interesantes de sus últimos días, que creo que vale la pena que la gente conozca. Durante los 2 años anteriores al accidente que aceleró su muerte, la señora White se vio más libre de sufrimientos y de los achaques comunes que durante ningún otro periodo de su vida. Ya sabéis que ella cayó, se rompió la cadera y a partir de aquí todo se fue complicando. Una vez su fuerza decayó en forma pronunciada, pero pronto recobró sus energías y de nuevo fue capaz de continuar con sus tareas con comparativa comodidad. Su ayudante acostumbraba a sacarla para que diera un paseo en coche cada día agradable, y esto le proporcionaba un cambio que le reportaba descanso. No sé si recordáis que en una de las temáticas que presentamos mostramos ese coche tirado por caballos, un pequeño carro. Por lo común, ella podía ir de su pieza, ubicada en el piso superior, hasta el coche sin ayuda, desde su habitación. Pero con el peso de los años, su postura se encorvaba más y más, y sus amigos no podían esperar que su vida se prolongara por mucho más tiempo. En la primavera de 1914, la señora White tuvo el placer de verse de nuevo con su hijo, el pastor Jaime Edson. Pasó algunas semanas en su casa. No mucho después de su regreso, su madre sufrió una gran debilidad a raíz de una complicación de dificultades y como resultado mayormente dejó de leer. Esto sí que era inaudito, porque ella, si algo no cesaba, era de leer. En los meses que siguieron, a menudo tenía alguna otra persona que le leía. Ya veis, no podía leer, pero ¿se conformó con eso? No. Pedía aún que alguien le leyera para seguir cultivándose. El cese en sus actividades ordinarias, sin embargo, no la indujo a disminuir su interés en el progreso de la causa de Dios en todo el mundo. Las páginas de la Review and Herald y de otros periódicos denominacionales eran tan preciosas para ella como siempre, y continuó gozando de las cartas de los viejos amigos y a menudo volvía a contar con ánimo las experiencias de los días primeros. Aquí nos habla de esas revistas iniciales que tenía los pioneros adventistas, básicamente, y que ella trabajó tanto junto a su esposo para que siguiesen adelante, y ella lo valoraba mucho porque a través de esas publicaciones, evidentemente, el mensaje se extendió por muchos rincones. En el curso de una conversación que tuvo el 2 de diciembre de 1914, se refirió a un incidente que había ocurrido muchos años antes. Un cierto hermano había expresado desánimo frente a la perspectiva de una obra larga y difícil
que necesitaba hacerse antes que el mundo estuviera preparado para la segunda venida de Cristo. Otro hermano, que tenía mucha fe, se volvió a él con su rostro emblanquecido por una gran emoción y le dijo: «Hermano mío, ¿permite usted que esta perspectiva lo desanime? ¿No sabe usted que Dios quiere que continuemos la batalla hasta los portales? ¿No sabe usted que Él quiere que continuemos luchando más y más y más, sabiendo que la victoria está delante?» Fue en la primera parte de diciembre de 1914, cuando ella testificó del hecho de que había oído voces durante la noche que clamaban: «Avanzad, avanzad, avanzad, continuad la batalla hasta los portales». Aunque ansiosa de continuar su trabajo, y especialmente deseosa de hablar en público, la señora White sabía que sus fuerzas la estaban abandonando gradualmente, y que no debía abusar de sus energías declinantes. Esta era una verdadera prueba para ella, y sin embargo se sentía resignada a la voluntad del Señor. Escucharla orando en el altar familiar a la puesta del sol el sábado 26 de diciembre de 1914, después de las peticiones ofrecidas por el pastor E.W. Farnsworth y otros. Tú escucharás nuestras peticiones y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que si esta es tu voluntad, me des fuerza y gracia para continuar, o de otra manera, estoy perfectamente lista a dejar mi carga en cualquier tiempo que te parezca mejor. Oh Señor, anhelo grandemente hacer algunas cosas, tú lo sabes, y quisiera hacerlas si me das la fuerza. Pero no nos quejaremos, porque tú has conservado mi vida por más tiempo de lo que muchos habían anticipado y de lo que yo misma pensaba. Danos luz, danos gozo, danos la gran medida de gracia que tienes en reserva para los necesitados. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ya sabéis que ella murió a los 87 años, pero ya le habían diagnosticado que pasar de 17 años ya sería justo. Incluso pensaban que de los 12 y poco quizás no pasaría. Y llegó a los 87. Dios le dio grandes fuerzas para salir adelante. Y ella aún pedía a ver si podía aguantar más para seguir haciendo la obra. Esa es la clave, no vivir para ella, sino vivir para Cristo y la obra. Su constitución física se hizo más y más débil, pero el espíritu continuaba animado. En conversación con el doctor David Paulson, el 25 de enero de 1915, la señora White dijo: «El Señor ha sido mi ayudador, el Señor ha sido mi Dios, y no tengo ninguna duda de ello. Si yo no pudiera darme cuenta de que Él ha sido mi guía y mi sostén, decidme en qué podría confiar. Tengo una confianza tan firme de que Dios colocará mis pies sobre el monte Sión como que vivo y respiro, y voy a conservar esa confianza hasta que muera». Qué palabras, ¿eh? Cuando el 27 de enero de 1915 su hijo W.C. White regresó a casa después de 4 meses de ausencia en el este y en el sur, ella estaba aparentemente tan fuerte como cuando él se fue. Todavía gozaba ella de comodidad en alto grado, del punto de vista de la salud, y podía caminar de aquí para allá. Unas 2 semanas más tarde, tan solo el día antes de que sufriera el accidente, empleó un poco de tiempo caminando por el patio con él y conversando de los intereses generales de la causa de Dios. Fue el sábado 13 de febrero de 1915, cuando la señora White sufrió el accidente que la confirmó a su sillón de allí en adelante y que aceleró su muerte. Mientras estaba entrando en su estudio desde el pasillo, cerca del mediodía, aparentemente tropezó y cayó. Su sobrina, la señorita May Walling, quien por algún tiempo había actuado como su enfermera, estaba cerca del pasillo y se apresuró a asistirla. Como los esfuerzos hechos para ayudarle a ponerse en pie resultaron inútiles, la señorita Walling la sentó en una silla, arrastró la silla por el pasillo hasta el dormitorio y finalmente la puso en cama. Luego llamó al médico del sanatorio de Santa Elena. Después de haber visto la casa y haber mostrado todo ese recorrido desde el pasillo a su habitación, te das cuenta que había un margen relativamente corto, pero desde luego la persona que se encargó de hacer ese trabajo, de ponerla en una silla y arrastrarla, cuando un peso está así, dejado, cuesta mucho, ¿eh? Pero lo hizo y la atendió realmente bien. Luego llamó al médico del sanatorio de Santa Elena
Y bueno, el sanatorio ese sí que ya no estaba tan y tan lejos de su casa, porque desde la ventana veían precisamente ese sanatorio. Un examen preliminar que hizo el doctor G.E. Klingerman fue seguido por un examen más detenido por medio de los rayos X, y este reveló en forma inequívoca una fractura intracapsular del fémur izquierdo. Naturalmente fue imposible determinar cuándo se había producido la fractura del hueso, si antes de la caída, causándole de esta manera su caída al suelo, o como resultado de la misma. Ahora parece ser que ya los médicos tienen la tendencia a decir que se rompe, se fractura por sí solo el hueso y por tanto las personas caen, ¿no? La nerviosidad de los próximos días y noches siguientes fue acompañada con un poco de dolor. De hecho, desde el comienzo el Señor misericordiosamente le ahorró a su anciana sierva los dolores serios que ordinariamente vienen con tales traumatismos. Tampoco tenía los síntomas usuales de shock. La respiración, la temperatura y la circulación eran casi normales. El doctor Klingerman y el doctor G.F. Jones, su asociado, hicieron todo lo que la ciencia médica podía sugerir para hacer sentir cómoda a su paciente, pero a su edad avanzada podían tener poca esperanza de una recuperación final. A través de las semanas y meses de su última enfermedad, la señora White se reanimaba con la misma fe, esperanza y confianza que habían caracterizado su vida en los días de su dolor. Su testimonio personal era uniformemente alegre y su valor era notable. Sentía que sus días estaban en las manos de Dios y que la presencia del Señor estaba con ella continuamente. No mucho después de haber quedado imposibilitada debido al accidente, testificó acerca del Salvador. Jesús es mi bendito Redentor y yo lo amo con todo mi ser. Y de nuevo dijo, veo luz en su luz, tengo gozo en su gozo y paz en su paz. Veo misericordia en su misericordia y amor en su amor. A la señorita Sarah McEnterfer, que por muchos años fue su secretaria, le dijo, si solamente pudiera ver a mi Salvador cara a cara, estaré plenamente satisfecha. En una entrevista con otra persona, ella dijo, mi ánimo está cimentado en mi Salvador. Mi obra casi ha terminado. Mirando el pasado, no tengo el menor asomo de desconsuelo o desánimo. Me siento muy agradecida al Señor porque Él me ha salvado de la desesperación y el desaliento, y porque todavía puedo sostener la bandera. Yo conozco a aquel a quien amo y en quien tiene confianza mi alma. Son palabras de fe continua, ¿eh? Refiriéndose a la perspectiva de su muerte, declaró, yo creo que cuanto antes se produzca, tanto mejor. Todo el tiempo pienso de esta manera, cuanto antes, tanto mejor. No tengo un solo pensamiento de desaliento o de tristeza, no tengo nada de qué quejarme. Que el Señor haga lo que le plazca, que haga su obra en mí, de manera que yo sea refinada y purificada, eso es todo lo que deseo. Sé que mi obra está hecha, no hay por qué decir otra cosa. Me regocijaré, cuando llegue mi tiempo, de que se me permita descansar en paz. No tengo ningún deseo de que mi vida sea prolongada. Aquí ella ya se veía hasta el límite donde estaba llegando, ¿no? Después de que hubo orado la persona que estaba tomando estas notas de su conversación, la señora White oró. Padre Celestial, vengo a ti, débil como una caña quebrada, y sin embargo confiando que, por la vindicación del Espíritu Santo, la justicia y la verdad prevalecerá. Te doy gracias, Señor, y no eludiré nada que tú quieras que yo soporte. Que tu luz, tu gozo y tu gracia sean sobre mí en mis últimas horas, para que pueda glorificarte, es mi gran deseo. Y esto es todo lo que pediré de ti. Amén. Tenía muy asumido. El momento de su muerte se acercaba. No valía la pena prolongar para no poder conseguir nada. ¿Y cuál era su deseo? Seguir creciendo espiritualmente hasta el último momento y confiando en que al final Dios haría todo lo que debe hacer. Esta oración humilde y llena de confianza, hecha por una persona que hacía mucho tiempo había sido escogida como un vaso para el servicio del Maestro, fue plenamente contestada.
El suyo era un consuelo que hace que un hijo del gran Padre de luz y amor no tenga ningún temor, aun mientras pasa por el valle de sombra de muerte. Un sábado, solamente pocas semanas antes que exhalara el último suspiro, le expresó a su hijo: «Estoy muy débil. Estoy segura de que esta es mi última enfermedad. No estoy afligida por el pensamiento de morir. Me siento consolada todo el tiempo de que el Señor está cerca de mí. No estoy ansiosa. El carácter precioso del Salvador ha sido muy claro para mí. Él ha sido un amigo. Él me ha guardado en la enfermedad y en la salud. No estoy afligida por la obra que he hecho. Hice lo mejor que pude. No creo que todavía siga mucho más. No espero mucho sufrimiento. Estoy agradecida de que tenemos las comodidades de la vida en tiempo de enfermedad. No tengas temor, y yo me voy solo un poco antes que los demás». La cómoda oficina del piso alto de la casa de la señora White era el lugar más favorable para la enfermera y las enfermeras, y allí dormía ella la mayor parte del tiempo, rodeada por los objetos familiares de una vida más activa a la cual había estado acostumbrada por largo tiempo. La pieza estaba bien iluminada y aireada. En una esquina tenía una gran ventana que inundaba una porción de la cámara con la luz del sol. Aquí estaba su vieja silla en la que se sentaba para escribir, y que nosotros mostramos en su momento desde esa habitación donde ella murió. Esta fue transformada en un sillón reclinable, y después de la primera o segunda semana de enfermedad, casi todos los días la levantaban para que se sentara en él. La vista que se divisaba desde este asoleado rincón era agradable y variada, y ella se gozaba grandemente por las cambiantes bellezas de la primavera y el comienzo del verano. Y es verdad, porque desde ese lugar, si mirabas por la ventana, podías ver ese jardín que ella tenía tan bien cuidado ya en sus tiempos, y ella se encargaba de eso, y veía también en la lejanía, hasta donde estaba el sanatorio, las montañas que desde esa perspectiva hay verdor, y evidentemente es un lugar privilegiado entre todo ese entorno que es bastante árido, y ella en ese lugar, en esa zona en concreto, era prácticamente el oasis de todo ese lugar. Pues no me extraña que disfrutara de esas vistas. Cerca de su silla, sobre una mesa, había varios de los libros que ella había escrito. Ella solía tomar a menudo algunos de estos libros y mirarlos, y parecía deleitarle el tenerlos cerca. Como una madre afectuosa con sus hijos, era ella con estos libros durante su última enfermedad. Varias veces, cuando la visitaban, se la veía con 2 o 3 de estos libros en su regazo. Aprecio estos libros como nunca antes, señaló en una oportunidad. Ellos son verdad y son justicia, y constituyen un testimonio permanente de que Dios es verdad. Se regocijaba con el pensamiento de que, cuando ella ya no pudiera hablar a la gente, sus libros hablarían por ella. Y esto es algo que debemos tener presente. Ella hace años que murió, 1915. Hace algo más ya de 100 años. Pero aún y así, sus escritos permanecen. Por desgracia, no permanecen en todos los idiomas que deberían permanecer. Están todos en inglés. Luego en los otros idiomas hay, pero no todo. Y es una lástima que las personas que se han encargado de sus libros, de todo lo que ella escribió, cartas, manuscritos y demás, no hayan hecho el esfuerzo de traducirlo como mínimo todo al español, porque hay que recordar que es un idioma más extendido prácticamente, donde más gente puede llegar a entender también sus escritos. Y hay verdaderas joyas que no se han traducido aún al español, tristemente. Pero aún y así, sus libros, sus escritos, hablan por ella sin lugar a dudas. En ocasiones, cuando sus fuerzas se lo permitían, la conducían en una silla de ruedas a una galería soleada del piso superior. De este pequeño balcón, rodeado con las ramas de un precioso rosal que trepaba, contemplaba el panorama de la huerta y la viña, de las montañas y los valles, y esto le brindaba un constante placer. Recordemos que ese lugar hay muchas viñas,
Durante las primeras semanas de su enfermedad, una y otra vez, su voz se elevaba en cánticos. La traducción de las palabras del himno que ella cantaba es la siguiente. Hemos oído del país santo y brillante, hemos oído de él y nuestros corazones se alegran, pues somos un grupo de peregrinos solitarios, cansados, agobiados y tristes. Nos dicen que los peregrinos tienen allí una morada. Ya no existen personas privadas de hogar, y sabemos que esa buena tierra es hermosa, pues por ella corre el río puro de la vida. Estaremos allí, a poco tiempo de aquí. Todo allí será puro y bendito. Tendremos palma, manto y corona, y por siempre tendremos descanso. Como 15 días después del accidente, se le informó que se celebraría una convención de misioneros y colportores en Mountain-View, donde se hacían planes para una mayor circulación de publicaciones denominacionales. Esta referencia a los colportores la indujo a expresar una vez más el placer que había tenido 2 años antes de saludar a muchos de ellos personalmente en su propio hogar. Estoy tan contenta, añadió, por todos los que están haciendo por la circulación de nuestros libros. Mirad que los colportores son las personas que se dedican dentro de la Iglesia Adventista desde ya esos tiempos a distribuir los libros editados por la Iglesia, entre los cuales en esos tiempos básicamente eran los de Ellen White. Y ellos, ¿qué hacían? Pues como dice aquí, todo lo que están haciendo por la circulación de nuestros libros, se dedicaban plenamente a eso. Y ella lo agradeció. La rama de publicaciones de nuestra causa tiene mucho que hacer con nuestro poder. Yo deseo que ella realice todo lo que el Señor se propone que haga. Si nuestros colportores hacen su parte con fidelidad, yo sé, por la luz que el Señor me ha dado, que el conocimiento de la verdad presente será duplicado y triplicado. Por esta razón he tenido tanta premura en preparar mis libros. De esta manera se podrán colocar en manos de la gente para ser leídos. Y en los idiomas extranjeros el Señor se propone que la circulación de nuestros libros sea grandemente acrecentada. Así estaremos colocando a la causa de la verdad presente en terreno ventajoso. Pero recordemos que en todos nuestros esfuerzos debemos buscar diariamente poder y experiencia cristiana individual. Tan solo si nos mantenemos en estrecho contacto con la fuente de nuestra fortaleza, seremos capaces de avanzar con rapidez en diversos ramos. Mirad que ella lo expresó, Dios quería que sus libros se publicaran, se distribuyeran en muchos idiomas y por todo el mundo. Por desgracia, las personas que cogieron su obra han hecho eso, sí, pero se han quedado cortos, podían haber hecho aún muchísimo más. Pero aún y así, gracias a Dios, se ha editado bastante y suficiente como para saber muchas cosas que nos van a ayudar mucho para el camino de la salvación. Fueron muchos los visitantes, antiguos conocidos y otros, que vinieron a saludar a la señora White durante los últimos pocos meses de su vida. A veces ella no podía reconocer a sus antiguos asociados en el trabajo y otras veces reconocía a los que venían. Siempre que era posible conversaba con ellos. Nunca dejó de deleitarse en testificar de la bondad de Dios y de su tierna misericordia. Durante meses antes de su enfermedad citaba el texto bíblico. Le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y se sentía fortalecida cada vez que daba testimonio del amor de Dios y de su cuidado protector. Un sábado de tarde, cuando la familia de su hijo W.C. White pasó algún tiempo allí, ella resultó especialmente bendecida y habló muchas palabras de consejo a sus nietos. El Señor es muy bueno con nosotros, declaró, y si seguimos conociendo al Señor, sabremos que sus salidas están preparadas como la mañana. Si hay alguna pregunta en vuestras mentes con respecto a lo que es correcto, mirad al Señor Jesús y Él os guiará. Debemos traer cada plan al Señor para saber si Él lo aprueba. Recordad que el Señor nos llevará adelante. Yo estoy velando cada momento, de manera que nada se interponga entre mí y mi Señor. Espero que así sea. Dios quiera que todos sean fieles. Pronto habrá una gloriosa reunión. Estoy contenta de que hayáis venido a verme. El Señor os bendiga. Amén.
Ya veis cómo tenía palabras de afecto, pero de guía también para sus nietos. Ella sabía que se iba a morir, iba a descansar, pero pensaba en los que quedaban vivos y también quería que los suyos estuviesen en el reino de Dios. No solo hacia sus nietas y sus nietos, sino también hacia todos los jóvenes de la denominación, su corazón se mostraba anhelante y lleno de amorosa solicitud. A veces ella hablaba con sus enfermeras y con sus ayudantes de la oficina, concerniente a la necesidad de seleccionar sabiamente el material de lectura para la juventud. Mirad si es importante eso, ¿eh? El material de lectura para la juventud. ¿Es paja lo que se les ha de dar? ¿Es cosas mezcladas entre verdad y error? ¿O es algo que debe ser verdaderamente sustancial para ellos para conseguir la vida eterna? Hay que examinar y hay que darles un material adecuado. Y la experiencia debe servir para esto, para darlo a los jóvenes del modo adecuado. Debemos aconsejar a los jóvenes, instaba ella, a usar únicamente un material de lectura apto para edificar el carácter cristiano. Los puntos más esenciales de nuestra fe deben quedar fijados en la memoria de los jóvenes. Ellos han tenido una vislumbre de estas verdades, pero no un conocimiento completo que los guíe a considerar el estudio de las mismas con favoritismo. Nuestros jóvenes deben leer aquello que tenga un efecto saludable y santificante sobre su mente. Necesitan esto para que puedan discernir lo que es la verdadera religión. Hay mucha lectura buena que no es santificante. Y he de deciros que precisamente ella tiene una mención al respecto cuando habla de un autor norteamericano que escribió La cabaña del tío Tom, y habla de que es un buen libro, que en su momento servía porque trataba de un tema importante en esa época, cuestión de esclavitud también, pero que no debería seguir leyéndose como buscando algo así, como camino de santificación, porque luego ya se convertiría en perder el tiempo. Y cada tiempo que perdemos es un tiempo que no vamos a recuperar. Y si edificas con lo que no toca, en vez de ladrillos pones hojarasca, el resto del edificio no va a sustentarse. Ahora es el tiempo y la oportunidad que tenemos de trabajar por los jóvenes. Decirles que estamos ahora en una crisis peligrosa y necesitamos saber cómo discernir la verdadera piedad. Nuestros jóvenes necesitan ser ayudados, elevados y animados, pero de la debida manera. No tal vez como ellos quisieran, pero de una manera que les ayude a tener mentes santificadas. Ellos necesitan, más que ninguna otra cosa, una religión buena, santificante. No espero vivir mucho ya. Mi obra está casi hecha. Decid a nuestros jóvenes que yo quiero que mis palabras los animen a vivir la clase de vida que sea más atractiva para las inteligencias superiores. Está hablando para Dios y los ángeles. El fin llegó el viernes 16 de julio de 1915. A las 3:40 de la tarde, en la soleada cámara del piso superior de su hogar de Elmshaven, donde ella había pasado tanto de su tiempo los últimos felices y fructíferos años de su ocupada vida. Durmió en Jesús en forma tan silenciosa y pacífica como un niño que va a descansar. Rodeaban su cama su hijo, el pastor W.C. White, y esposa, su nieta, la señora Mabel White Workman, su fiel secretaria por largo tiempo, la señorita McEnterfer, su sobrina y consagrada enfermera, la señorita May Walling, otra de sus incansables enfermeras, la señora Carrie Hungerford, su ama de llaves, la señorita Tessie Woodbury, su compañera y ayudante por largo tiempo, la señora Mary Chinook Thorpe, y unos pocos amigos y ayudantes que habían pasado muchos años en su casa y en torno a ella, así como en su oficina. Varios días antes de su muerte había estado inconsciente gran parte del tiempo, y al final parecía haber perdido la facultad de hablar y la de escuchar. Las últimas palabras que habló a su hijo fueron: «Yo sé en quién he creído». Dios es amor. Él da descanso a sus amados.
Para ellos la larga noche de espera hasta la mañana de la resurrección es solamente un momento, y aún para los que permanecen, el tiempo de espera no será largo, pues Jesús viene pronto para reunir a sus amados y llevarlos al hogar. Como declaró nuestra amada hermana a los que la rodeaban un sábado durante su enfermedad, todos estaremos en el hogar muy pronto. Bien, así terminaron sus días. Unos momentos especiales para la denominación, la Iglesia Adventista, en los cuales la Iglesia se estaba tambaleando, estaba apartándose en mucho de su sentido de lo que debiera ser, pero que se intentó también retomar con fuerza por parte de otras personas dentro de la misma denominación para seguir adelante. Las personas que iban subiendo nuevas no habían vivido la experiencia de los pioneros, y ella instaba a que leyesen, a que estudiaran cómo ellos habían ido encontrando las viejas verdades enterradas, cómo ellos se fundamentaran fuertemente en la fe, para que no se apartaran y siguiesen con la obra. Y así fue alentando, y gracias a sus escritos muchas cosas pudieron ir corrigiéndose. Y los años van pasando, y sus escritos aún permanecen, aún siguen hablando. Pero por desgracia ya vemos cómo sus escritos cada vez son más dejados de lado. Porque aunque se hable a veces de la hermana White, cada vez se le da un menor peso a sus escritos. ¿Y qué está aconteciendo? Lo que ella profetizó, que sus escritos serían dejados de lado, despreciados. Y no es que eso la afectara a ella porque era su obra, sino porque era inspiración divina, y dejar de lado los testimonios que ella dejó, escritos, iban a llevar al pueblo de Dios a perderse por falta de conocimiento, por haber desechado el conocimiento. Porque desechando sus escritos, la Biblia cada vez también quedaría más mermada, no porque la Biblia en sí esté mermada, sino porque se buscarían interpretaciones que ya no serían lo que debiera ser. Y a partir de aquí, la Iglesia iría de mal en peor, la denominación iría de mal en peor, y así está siendo. Hasta que en esta última conferencia general en Texas, sus escritos han bajado de un nivel estrepitoso, considerándose ya algo, ya no sé si secundario. Y así está la situación, pero sus escritos aún están. Y si nosotros no despreciamos la palabra del Señor transferida también a través de su profetisa elegida, ¿qué haremos? Iremos bien. Si nosotros despreciamos los testimonios, iremos de mal en peor. ¿Cuántas personas hablan de Ellen White como lo peor de lo peor? Y yo pregunto, ¿y cuántas personas en verdad se han leído todo lo que ella escribió? O mucha parte de lo que ella escribió. ¿Cuántas personas han visto o han leído sobre su vida, sobre las personas que estaban en contacto con ella, todo lo que aconteció, toda la biografía al respecto? Muy pocos. Pero eso sí, los detractores siguen creciendo por todas partes, sacando fuera de contexto muchas de sus citas, profecías, hechos y tantas cosas más. Pero es una prueba para el pueblo de Dios. Nosotros debemos fundamentarnos en la verdad. Tenemos el qué, la Biblia, tenemos sus escritos, de Ellen White también inspirados por Dios. ¿Nos vamos a perder? Si teniendo todo esto nos perdemos es que somos rematadamente tontos. Porque Dios permitió que todo esto estuviera accesible para que muchos nos podamos ir fundamentando en lo que Dios quiere para nosotros y para el mundo. Había otro capítulo que venía después, el último prácticamente es este, el servicio fúnebre del Mshaben. Y vamos a ver tan solo, bueno, es cortito, vamos a leerlo entero porque veréis todo lo que se ofició allí.
A las 5 de la tarde del domingo 18 de julio de 1915 en Elmshaven, un lugarcito que la gracia ha bendecido en medio de este mundo dolorido, se reunieron casi 500 amigos y vecinos para rendir su último tributo de respeto a la memoria de la señora Ellen G. White y para consolar con su presencia y simpatía a los que habían sido llamados a sufrir la pérdida de una persona a quien habían amado con todo su corazón. Ya veis que había 500 o casi 500 amigos y vecinos. Y eso es algo a tener en cuenta, porque había vecinos que no eran adventistas, pero evidentemente veían que ella no era una mala persona ni estaba como una cabra loca, sino que podían confiar en ella. No se habían convertido, no habían dado el paso, pero la apreciaban. Mirad qué va diciendo. El servicio se realizó en el Prado, enfrente de la tranquila casa de campo de la señora White, que por mucho tiempo había sido un puerto de descanso, un verdadero refugio, como ella a menudo lo llamaba cuando volvía de sus actividades públicas. En un extremo del Prado se había erigido una glorieta para los ministros oficiantes. Al mismo tiempo se habían colocado convenientemente sillas y bancos bajo los olmos umbrosos, con sofás y sillas mecedoras para los de más edad y para los enfermos, lo que proporcionó asiento a todos los que llegaron. Las estrofas de un himno familiar cantado por un doble cuarteto que representaba al Colegio de la Unión del Pacífico y al Sanatorio de Santa Elena, señaló el comienzo del servicio. El pastor R.W. Munson, en su oración, pidió que todos sacaran provecho del ejemplo de la vida consagrada y piadosa de la que ahora dormía, y que muchos encontraran ayuda y fortaleza especial en la lectura de sus escritos. Te rogamos especialmente, dijo él en su oración, que bendigas esos escritos que ella ha enviado a los 4 rincones de la tierra, para que el mundo oiga el mensaje en los muchos idiomas a los cuales sus libros han sido traducidos. Te agradecemos por los que están en la China, en Corea, en Japón, en la India, en el África y en las islas de los mares, y que han sido ayudados a obtener su conocimiento salvador de la verdad por la lectura de los escritos de tu sierva. ¿Os dais cuenta qué cantidad de extensión de este mundo donde ya llegaban sus escritos en esa época? ¿Por qué creéis que Ellen White decía que si todo seguía a ese ritmo, Cristo iba a volver prácticamente en esos días? Y no sucedió. ¿Por qué? Porque la obra aflojó. Las personas perdieron esa fuerza, ese ímpetu, ese primer amor, y todo se fue deteniendo. Y esa profecía condicional de que algunos estarían vivos cuando Cristo volviera, dependía de si se hacía la labor o no. Bueno, después de esto, es cierto que se ha ido extendiendo aún por muchos más países. Prácticamente, además, la Iglesia Adventista está en todos los países del mundo. Pero no se ha terminado la labor, porque aún queda mucho por hacer. Y el Señor sabía que no vendría en ese tiempo. ¿Y por qué lo sabía el Señor? Pues porque es Dios. Y como siempre daba profecías condicionales. Pero porque es Dios sabía que eso no acontecería. Y sabía que pasarían 6.000 años de historia y entonces vendría, porque será cuando todo lo hará encajar para que coincida. 6.000 años de historia desde la entrada del pecado se cumplen en 2031, recordad esto. Bendice también, te pedimos, oh Señor, a los que han ido a esos países a llevar la luz para este tiempo. Oh Dios, acelera la proclamación de este mensaje a todos los habitantes de la tierra para que esta generación pueda escucharlo y prestarle atención y pueda prepararse el camino para la venida de nuestro bendito Señor. El pastor George B. Starr tuvo la lectura bíblica compuesta de los siguientes pasajes, algunos de los cuales fueron leídos en parte. Salmo 116:15, Eclesiastés 7, 2 y 4, Romanos 8, 35 y del 37 al 39, Juan 6, 39 y 40, Daniel 12, 2 y 3, Apocalipsis 14, 12 y 13, Ezequiel 37 del 12 al 14, Isaías 26, 19, Apocalipsis 7 del 9 al 17 y 21, 4. La lectura terminó con unos pocos versículos especialmente ilustrativos de la experiencia de la vida de la señora White, Salmo 40, 9 y 10 y Marcos 14, 8.
El pastor J.N. Lukburuk, venerable pionero con muchos años de servicio cristiano, pero sostenido maravillosamente por Dios como un testigo viviente de las múltiples providencias en el surgimiento y el progreso del movimiento adventista, fue el primer orador. He de deciros que cuando mostremos la visita que tuve a la casa de Ellen White en Battle Creek, en Michigan, veremos también no solo la casa de Ellen White, sino al lado cómo estaba también la del señor Lukburuk y familia. Y algunas cosas podremos comentar también, porque fue un pionero, desde luego, de los más destacados. Presentó un cálido tributo a la obra de la vida de alguien con quien él había trabajado tan a menudo en estrecha asociación desde el año 1852. Su discurso, compuesto mayormente de reminiscencias del pasado, siguió como un bosquejo biográfico, aunque fue mucho más que un mero bosquejo, puesto que revelaba, como lo hizo, la operación especial del Espíritu Santo en relación con las labores de la señora White. Y luego destacó de nuevo el hecho de que las obras publicadas por ella exponían la moral más pura, guiaban a Cristo y a la Biblia, y traían descanso y consuelo a los corazones cansados y dolientes. Si alguien duda de esto, y es de los que duda de Ellen White como profetisa, le recomiendo que al menos se digne leer uno de sus libros. Cualquiera, no importa, cualquiera de sus libros. No, ni que sea compilatorio, sencillamente de los que escribió ella tal cual. Y a ver si no sentís verdaderamente que os llevan a Cristo y a la Biblia. Os lo aseguro que así va a ser. Ahora falta que vosotros tengáis ganas de saber la verdad. El próximo orador, Pastor Starr, se refirió a algunos aspectos personales de la vida de la señora White. Yo no he escuchado a ninguna otra persona, dijo él, hablar del amor a Jesús como la he oído a ella. Muchas veces la oí exclamar, yo amo al Señor, yo amo al Señor, yo amo al Señor. Su vida entera estaba dedicada a lograr que otros lo amaran y lo sirvieran con todo el corazón. La considero como uno de los caracteres más fuertes que yo haya encontrado. Puedo comparar su vida solamente con el roble robusto que hace frente a los vientos y soporta su embate más severo, o con la montaña que se ríe de la tormenta. Su fe en Dios era invencible. Bajo pruebas que habrían barrido la fe de muchos, ella mantuvo firme su confianza y triunfó. Al decirle adiós, hace 2 semanas, el pastor Starr continuó, le dije, nos alegramos de verla tan despejada esta mañana. La hermana White replicó, me alegro de que me encuentre así y deseo decirle que también mi interior se halla despejado y brillante. Y entonces añadió, no he tenido muchos días de tristeza, ¿no es cierto? No, hermana White, contesté, porque a través de toda su vida usted se ha elevado por encima de la tristeza. Sí, replicó ella, mi Padre Celestial lo ha planeado de esta manera para mí y Él sabe cuándo vendrá el fin. Por lo tanto, estoy determinada a no murmurar. Entonces le dije a ella, no puedo dejar de repetirle, hermana White, lo que usted nos escribió en una de sus últimas cartas. Usted dijo, las sombras se están prolongando y nos acercamos al hogar. Pronto estaremos en el hogar y entonces repasaremos todo esto juntos en el reino de Dios. Ella replicó, sí, parece casi demasiado bueno para ser cierto, pero es cierto. Se cantó entonces la estrofa de otro himno cuya traducción es la siguiente. Se fue de la tierra para siempre, está libre de todo cuidado y temor. Nunca se unirá de nuevo con nosotros mientras marchamos por este valle de dolor. Los primeros versos del segundo himno conmovieron profundamente a gran parte de la congregación. Estos versos hace años fueron escritos por uno de los asociados de la señora White en el servicio del Maestro, que también ahora descansa, el pastor Urias Smith, del cual nosotros conocemos básicamente los libros que escribió sobre los comentarios al libro de Daniel y al libro de Apocalipsis. También escribió, ya veis, himno. Siempre es triste la despedida, pero se acerca un día glorioso, anhelado jubileo de la tierra.
El Rey de la creación en su venida proclamará la libertad de su pueblo. En las alas brillantes del amor entonarán desde la tierra y del mar. Oh muerte, ¿dónde está tu dominio? Oh tumba, ¿dónde está tu victoria? Mirad este escrito de Urias Smith. Él sabía que habría un jubileo de la tierra, y ese jubileo es durante el milenio. Y Jesús aparecerá en un jubileo. ¿Y cómo? Mirad, el Rey de la creación en su venida proclamará la libertad de su pueblo. De ahí los jubileos del Antiguo Testamento. Dios no los puso por capricho a su pueblo, los puso para que se acordaran que habría 6.000 años de historia y el jubileo de la tierra de 1.000 años. Momento de su retorno. Por tanto, una vez más, los pioneros estaban ya diciendo cosas que quizás les faltaba el detalle de encajar alguna cuestión porque no les tocaba aún por su tiempo, para que siguiesen firmes, alentando de que Cristo venía pronto y eso los motivara para hacer la labor. Pero ahora ya toca saberlo. Dios ha descorrido ese velo, ha sacado la mano de lo que estaba allí escrito, para que nos diésemos cuenta que pronto va a volver el Señor en 2031. Jubileo, el jubileo de la tierra. El pastor E.W. Farnsworth, que estaba a cargo del servicio, habló como sigue. Parece casi imposible, hermanos y amigos, que alguien piense predicar un sermón conmemorativo de alguien cuya vida y cuyas labores han sido un constante sermón viviente durante prácticamente 80 años. Este verano va a hacer 78 años que la hermana White entregó su corazón al Señor. Y durante todos estos años raramente se ha producido un cese o una interrupción en el más ardiente y fervoroso laborar en pro del Maestro. Y su vida y lo que ella representa en sus publicaciones es el mayor elogio que pueda pronunciarse en esta ocasión fúnebre. Me he preguntado lo que la hermana White misma diría si ella estuviera aquí viva y uno de nosotros estuviera en su lugar. Estoy seguro de algunas cosas que ella diría. Yo creo que ella leería el siguiente pasaje para beneficio de sus amigos, parientes, vecinos y otros que están congregados aquí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y me aventuro a decir que ninguna persona que viva en esta generación ha proclamado más insistentemente la gracia de Dios para la salvación de los hombres de lo que ella lo ha hecho, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ella hablaría a sus vecinos y amigos acerca de ese pensamiento, pero no se detendría allí. Esta tarde ella añadiría, aguardando la esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ella impresionaría este pensamiento en nuestras mentes. No solamente lo presentaría de una forma general, sino que destacaría el hecho, la gran verdad, de que esa bendita esperanza pronto ha de ser consumada. Ella elevaría nuestros corazones y nuestras mentes para impresionarnos con esta hermosa esperanza que fue su esperanza, su gozo y su inspiración. Quiero ser esta tarde el eco de esa voz, hermanos, amigos y vecinos. Yo estoy seguro de que este sería el mensaje que ella daría, pero ella está descansando. De alguna manera me impresiona el pensamiento de que se cumple ahora el pasaje del capítulo 15 de Primera de Corintios que dice: el aguijón de la muerte es el pecado. Permitidme leéroslo. Helo aquí. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y ella leería aún más. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El pensamiento que tengo es este, que hay cierto sentido en pensar que el aguijón es quitado de la muerte aquí y ahora, hermanos. Hubieron fervientes amenes en la congregación. Nuestros afectos naturales
el amor de nuestros corazones, harán brotar lágrimas de nuestros ojos, y no podemos sino llorar. Pero detrás de todo, hermanos, está el consuelo de que el pecado ha sido quitado de este ser querido, y también el aguijón del pecado ha sido extraído, y la muerte no puede retenerlo por mucho tiempo. Y hubo muchos amenes también otra vez. Leemos en cierto lugar que Jesús no podía ser retenido por la muerte. ¿Por qué? Porque no había pecado en él. Donde reina la justicia y el pecado ha sido quitado, la muerte pierde su poder. El ser humano puede dormir en la tumba por algún tiempo, pero la muerte no puede mantenerlo allí por largo tiempo. El tiempo de la liberación está cerca. Pronto sonará la trompeta y gracias al Señor veremos a la hermana White de nuevo. Y a tantos más, y a tantos más. Digo a su familia y a sus amigos, yo me conduelo con vosotros hoy, pero hay algo acerca de una vida justa en Cristo que despoja a la muerte de sus terrores y a la tumba de toda su angustia. Jesús ha estado allí y podemos con toda seguridad recorrer el camino que Él siguió. De manera que, hermanos, miremos hacia arriba, miremos más allá de este valle actual de lágrimas y dolor, hacia una esperanza y una vida más brillante y eterna por causa de Jesús. Amén. Con la entonación de uno de los himnos más queridos para la señora White, nos veremos junto al río, y la bendición que pronunció el pastor S.T. Hart terminó el servicio. Un himno que se canta muchas veces cuando hay una defunción de algún creyente. Nos veremos junto al río. Una esperanza de estar en ese río de vida, donde todo el pueblo de Dios se va a congregar y vamos a estar juntos, los salvos de todas las épocas, de esos 6.000 años de pecado. Además, ¿con quién especialmente estaremos? Con nuestro Salvador. Qué bonito, qué bonito. Pues bien, este era el tema que os quería mostrar de la visita que tuvimos a Eindhoven, en la casa de Ellen White, y finalizar con esto que era prácticamente lo que allí ocurrió en esos momentos finales de su vida y que valía la pena repasar, porque muchas personas oyen hablar de Ellen White, no saben ni quién es, pero también desconocen cómo murió y qué hubo relacionado con ella. Pero especialmente con ella lo que hubo relacionado es esos testimonios, esos escritos inspirados por Dios, que siguen inspirando a su vez a muchos para llevarlos a Cristo, para acercarse, hacer los cambios pertinentes en su vida, amar al Señor por encima de todo y como consecuencia al prójimo, como a nosotros mismos, y trabajar para buscar la salvación de muchos más. Que el Señor nos ayude a ser fieles como lo fue la hermana White hasta su último día, y que tengamos esas palabras de aliento que ella dejó para que no tengamos miedo a morir, porque la muerte es un sueño. Y después, cuando Jesús vuelva, si descansamos, resucitaremos en Él y tendremos la vida eterna. Y si Dios quiere, oremos para ser de los 144.000 que van a estar vivos en esos momentos y que no van a pasar por la muerte. Pero que se haga la voluntad de Dios, pero que nosotros hagamos el trabajo hasta el final. Que Dios os bendiga.